Tiene algo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no cierras tus ojos? Espíritu Santo, yo pido que el día de hoy tu palabra nos rete. Que tu palabra sea ese espejo que nos permite ver lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos entregarte, lo que necesitamos revalorar en nuestra vida. Te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar leyendo unos versículos que encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Si traes tu Biblia, sácala, vamos a leerlos. Dice así, Efesios 5, 15 al 20. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablándole a la iglesia de Éfeso y está siendo bien claro. Les está diciendo, tienen que tener cuidado en la manera en que viven. Hay dos maneras en las que puedes vivir tu vida: como sabio o como necio. Y eso es de lo que el día de hoy yo te quiero hablar. ¿Alguien sabe? Hoy vamos a aprender un poquito de inglés, un término que se utiliza mucho y es... Do you know what I mean? ¿Sí? ¿Sí? Yes? Muy bien. Hoy vamos a hablar del término en inglés, se llama bucket list. Repeat after me. Bucket list. Quiere decir, bucket es como una cubeta. Gracias a mis amigos bilingües que están aquí. Es una lista en una cubeta. Claro que no tiene sentido para nosotros en español, pero lo que quiere decir es una lista de deseos. En inglés, una de las maneras que le dicen chistosas para cuando alguien se muere es que kick the bucket, pateó la cubeta, o sea, como que ya se acabó, así le llaman. Entonces dice, antes de patear, antes de irte, hay una lista que se supone que hacen, donde pones todo lo que más anhelas hacer. Todos aquellos deseos que tú tienes y que tú dices, antes de morirme, a mí me gustaría hacer esto o hacer aquello. Todo esto, toda esta lista de deseos tiene que ver con el tiempo. Di conmigo, tiempo. De hecho, hay una película que se llama The Bucket List, que salen 4 viejitos, uno de ellos se va a morir. Creo que Samuel L. Jackson, ¿o no? ¿Cómo se llama? Morgan Freeman, ese mero. Sale Morgan Freeman y se van a morir y hace una lista y todos sus amigos se encargan de que antes de morir él cumpla todos sus deseos. Todo tiene que ver con el tiempo. Regularmente hacemos tiempo para hacer cosas. Nos tomamos tiempo para hacer algo, ahorramos tiempo para gastarlo en alguna situación, marcamos, buscamos. Gran parte de nuestra vida nos la pasamos decidiendo cómo gastamos nuestro tiempo. Y una de las peores cosas que podemos hacer es perder el tiempo. De eso se trata esa película. Cómo
nunca hizo ninguna de las cosas que él realmente anhelaba, y antes de morir quiere hacer todos los deseos que tenía. Pablo, vamos a volver a leer el versículo 15, dice: así que tengan cuidado. ¿De qué cosa debo de tener cuidado? De la manera en la que estoy viviendo. Y Pablo te dice cómo debes de tener cuidado. Te dice: no vivas como un necio, no vivan como necios, sino como sabios. Ahora yo le pudiera decir a Pablo: Pablo, pero ¿cómo es vivir como necio? ¿O cómo es vivir como sabio? Versículo 16 dice: aprovechando. Di conmigo: aprovechando. ¿Qué es lo que tienes que aprovechar al máximo? Cada momento. Cada momento. Esto habla del tiempo. Dice: para no vivir como necio, tienes que aprovechar cada momento. Dice: aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Por qué? Porque los días son malos. Yo busqué en el hebreo esta palabra aprovechando, en el griego, perdón. Y la palabra en el griego de aprovechando que utilizó Pablo es la palabra exagorazo. Ahí aparece. Exagorazo, no sé cómo se pronuncie, pero exagorazo quiere decir redimir, quiere decir rescatar, quiere decir salvar, quiere decir liberar. De hecho, es la misma palabra que Pablo utilizó en Gálatas, en un versículo muy famoso, Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. La palabra rescató es la misma palabra que Pablo utiliza en Efesios. Está diciendo: Cristo nos redimió, Cristo nos salvó. Entonces, aprovechar quiere decir redimir. Redimir, ¿qué significa? Comprar u obtener algo por medio de un pago. Y Pablo nos está diciendo que en el tiempo que tenemos de vida es crítico, es crucial tratarlo como algo valioso y precioso. Por lo tanto, no debemos de desperdiciar nuestra vida, el tiempo que tenemos en nuestra vida. Pablo comienza en estos versículos 15 y 16 a decir: tú tienes que rescatar tu tiempo. Tienes que rescatar cada momento. Tienes que aprovecharlo. Vivimos con este concepto. Todos tenemos un tiempo limitado en esta tierra, ¿cierto o falso? Y te dicen muchas veces: tú no sabes si tienes comprado el día de mañana. Y entonces eso te hace sentir alterado, ¿verdad? Y dices: ay, ¿qué me faltaría lograr si me muriera mañana? Pero la realidad es que aunque vivieras 100 años, tienes un tiempo limitado, ¿cierto o falso? Tienes un tiempo corto. Tarde o temprano todos vamos a morir. Todos tenemos un tiempo limitado. Pablo lo que está diciendo es: tienes que redimir tu tiempo. ¿Qué es esto? Quiere decir, tienes que revalorar lo que estás persiguiendo en la vida. Todos aquí tenemos cosas que deseamos alcanzar o hacer, y no hay nada de malo en ello. Pero Pablo no llama necio, Pablo llama necio a aquel que no persigue las cosas correctas. No se trata de perseguir metas por perseguir metas. Se trata, Pablo está diciendo, tienes que rescatar, tienes que revalorizar aquello que tú estás persiguiendo en tu vida.
Voy a tratar de ser más específico. ¿Quién me quiere decir algún deseo que tiene en su vida antes de kick the bucket? Casarse. Un aplauso. Un buen deseo, Betún. Denle ahí el high five a Beto. Muy bien. También yo anhelo que te cases. Muy bien. Ya saben, chicas. ¿Alguien? Ay. ¿Qué más? Díganme otro deseo que alguien tiene. Terminar una carrera. Muy bien. ¿Qué más? Viajar. Perfecto. ¿Qué más? ¿Andar en patineta alguien? ¿No? ¿Tirarse de un avión en movimiento con paracaídas? ¿Alguien levante la mano los suicidas que tenemos aquí? Ustedes no están para, pero mi esposa ya lo hizo. Y ahora no puede andar a más de 100 kilómetros por hora en el carro. No es cierto. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Eres tú, David, o soy yo? Estar flaco, muy bien. Ya sacando los traumas aquí. ¿Qué más? ¿Cómo? Casa propia. Subirse a un avión. Ir a la playa, ¿alguien? Ir a la playa. ¿Qué más? ¿Tener un hijo? ¿Alguien no quiere? Acabas de perder la oportunidad de una esposa. Ya entendí. Recorrer el mundo. Ay, vas a tener un poquito de problema cuando vayas cruzando el Atlántico. ¿Qué más? ¿Qué más? Ir a algún concierto, nadar con delfines o con tiburones, los que se quieren tirar de un avión, conocer a un personaje famoso, etcétera, etcétera. ¿Son cosas buenas o malas? Buenas, a excepción de nadar con tiburones. Nada de eso es malo. Y Dios no se molestaría con que tú tuvieras en tu bucket list cualquiera de esas cosas. Pero Pablo comienza y nos advierte de no ser necios. Una versión lo dice en idioma juarense. Le llaman no ser tontos. ¿Por qué? Porque en el griego la palabra necio era una palabra que te confrontaba. Vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual. El versículo 17. Todos van a leer lo que dice en rojo. Dice, no sean, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Pablo está diciendo, tienen que redimir su tiempo, tienen que recuperarlo, tienen que revalorizar cómo quieren gastar su tiempo. No en base a lo que tú crees y lo que tú piensas, porque si no serías un ¿qué? Yo no lo dije. Dice, sino que traten de averiguar qué es lo que Dios quiere. Te voy a decir algo, apúntalo. Solo un tonto cree que lo que él quiere es más importante que lo que Dios quiere. Solo un tonto cree que lo que él anhela está por encima de lo que Dios anhela. Mucho de lo que anhelamos, honestamente, tiene que ver con divertirnos, con aventuras personales, con placer personal, con bienestar personal. Y puede ser parte de tu lista, pero lo que está diciendo Pablo es tienes que sentarte y darle valor antes que lo que tú anhelas a lo que Dios quiere. Y ahí es donde nosotros topamos muchas veces con pared. Tenemos que darle valor a lo que Dios quiere, en otras palabras, a la voluntad de Dios.
¿Cuántos saben que vivimos en una época de extrema maldad? ¿Cuántos saben que cada decisión que tomamos, cada minuto de nuestra vida, tiene consecuencias eternas en nosotros o en alguien que está a nuestro alrededor? Hace unos días salió la noticia de que desaparecieron 5 jóvenes en Jalisco. Y anduvo circulando un video de cómo los secuestraron y los hicieron matarse entre ellos al grado de perder la dignidad y la humanidad por querer salvarse. Vivimos en un mundo donde la maldad está en aumento, donde el dolor está en aumento, en un mundo malvado que está buscando algo, está buscando la salvación. Y por eso Pablo escribió: todos tenemos anhelos, pero no podemos hacer que nuestros anhelos personales estén por encima de los anhelos de Dios, porque entonces viviríamos como tontos. En otras palabras, debemos de entender que si conocimos a Cristo, tú y yo tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es de ser luz en medio de la oscuridad. Unos versículos antes, Efesios 5, 8 y 10 dice: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así. ¿Cuándo? Antes. Pues no conocían a Dios, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Y luego Pablo dice, porque está comenzando este concepto que está llevando en el 18, en el 15 al 20. Dice: por lo tanto, dice, han pasado a luz, vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. ¿Cómo debes vivir? Como corresponde a alguien que conoce a Dios. Y luego termina el versículo 10. Traten de hacer, una vez más, ¿qué debo de tratar de hacer? Lo que agrada a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo aprendemos cuál es la voluntad de Dios? Y alguien puede levantar la mano y decir: es que tienes que leer la Biblia, es que tienes que memorizar versículos, es que tienes que meditar en la palabra, es que tienes que orar, es que tienes que adorar, es que tienes que tener comunión con los hermanos. Y a todo eso yo digo amén, así es. Pero el problema es que muchos de los que viven haciendo eso, de todos modos, no hacen la voluntad de Dios. Porque terminan con tanto conocimiento que dejan de vivir amando lo que Dios ama. No está mal conocer y aprender. Es más, tenemos que hacerlo, pero tenemos que poner atención a la enseñanza de Pablo. ¿Cómo es que yo puedo redimir mi tiempo de vida en esta tierra? Siguiente versículo, Efesios 5, vamos en el 17, sigue el 18. Y Pablo comienza a decirnos cómo redimir ese tiempo de acuerdo a lo que él anhela. Y comienza diciendo 18, perdón, pero dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Ahora, parece raro, ¿no? Cómo de repente comienza a hablar contra los borrachines. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo que para que podamos entender completamente la voluntad de Dios, debemos de estar totalmente controlados por el Espíritu Santo. ¿Alguien aquí ha visto algún borracho alguna vez? Levanten la mano los que han visto un borracho. Déjenla arriba si ustedes han sido ese borracho. No, no, si ha sido en un espejo.
¿Cómo sabes que alguien está borracho? Forma de hablar. Hablan diferente, ¿no? ¿Qué más? Por forma de caminar. ¿Qué más? ¿Eh? Por el aliento, muy bien. ¿Qué más? Se pone de llorón, sí. ¿Qué más? Algunos se pelean y algunos hacen otras cosas. Por cómo piensan. ¿Han visto un borrachito cómo piensa? No, estoy bien, sí puedo manejar. ¿Cierto o falso? No, y ellos creen que van derechitos. En su mente. Tú los conoces a un borrachito por cómo camina, cómo habla, cómo piensa y cómo actúa. ¿Cierto o falso? Así es como lo reconoces. Todo lo relacionado a su embriaguez se hace evidente en su comportamiento, hasta en su aliento. Pablo nos dice, así como una persona que toma alcohol es controlado en todo su contexto de ese momento por el alcohol, el seguidor de Jesús en sus anhelos y en lo que hace debe de ser totalmente controlado por el Espíritu Santo. Dice el versículo 18, vuélvanmelo a poner ahí, dice, permitan que sea ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Quien los llene y luego los controle. En otras palabras, el Espíritu de Dios debe de llenarte de tal manera que controle cómo caminas, cómo hablas, cómo piensas y cómo actúas. Así como tú reconocerías a un borrachito, la gente al verte caminar, eso habla de cómo te vistes también. La gente al verte cómo piensas, cómo actúas, cómo trabajas, para ellos, sin preguntarte, debería de ser evidente. Este ha de ser algo, este es un cristiano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así como el alcohol hace evidente a alguien que está alcoholizado, el Espíritu debe de hacer evidente a aquel que es seguidor de Jesús. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo debe de estar en lo más alto de mi bucket list. Te lo voy a repetir. Antes de que yo patee el bote, el anhelo más profundo de mi corazón diariamente debe de ser el ser lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos a dejar algo en claro. No quiere decir que el Espíritu Santo no mora dentro de ti. Ya lo hemos hablado otros años y otras predicaciones. La persona que recibe a Cristo en su corazón, el sello del Espíritu Santo está sobre él. El Espíritu Santo mora dentro de él, dice Hechos 2:38. Arrepiéntense y bautícense. ¿Cuántos se bautizaron el domingo? Levanten su mano. Y antes vamos a darles un aplauso. 40 se bautizaron. Qué increíble, ¿verdad? Wow. Dice, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro. Y dice, y como consecuencia recibirán el don del Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 14 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, lo oyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, el sello del Espíritu Santo está en tu corazón. Fíjate el versículo 14. Garantiza, pónganme el 14, no aparece. Garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Efesios? Necesitas ser lleno, completamente dominado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo
busco ser lleno. Yo ya tengo al Espíritu Santo, pero la llenura habla de algo que rebosa y marca a los que están a mi alrededor. No sé cuántos estuvieron en la serie del Espíritu Santo de hace unos meses, pero yo traía un vaso, ¿se acuerdan? Y el vaso estaba lleno porque eso indicaba que el Espíritu Santo estaba ya en una persona. Pero la llenura es cuando yo seguía echando agua y empezaba a derramarse y manchaba todo lo que estaba a su alrededor. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Pablo sigue diciendo el versículo 19, Efesios 5. ¿Cómo busco yo esa llenura? Anímense a unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Lo primero que hace es habla de la adoración, habla de cantar, habla de la música. Tú y yo tenemos que revalorar el tiempo que nos queda aquí. Puedes tener 12 años o puedes tener 80 el día de hoy. El tiempo que te queda aquí es muy valioso. Y Pablo está diciendo, vívelo como alguien sabio. Y lo primero que menciona Pablo es la música. ¿Sabías que la música tiene poder? ¿Sabías que la música influencia tus emociones? ¿Sabías que la música que escuchas directamente golpea tu espíritu? No lo digo yo, lo dice la ciencia. Lo dice mi experiencia. Yo sé qué música escuchar para hacerme sentir depresivo, no sé cómo llamarlo, melancólico. Pero también sé qué música me acelera. Lo que escuchamos, lo que cantamos tiene un poder espiritual sobre nosotros, porque la música influye en nuestra mente. Pero no nomás nuestra mente, influye en lo espiritual. Cuando estás deprimido, cuando te sientes lastimado, buscas escuchar cierto tipo de música y te hace sentir como a gusto. Pablo estaba diciendo, tienes que darle un nuevo valor a tu tiempo. Tienes que entender que para ser lleno del Espíritu Santo, lo que escuchas es muy importante. Entonces, si estuviera Pablo hablando con el problema que tenemos hoy de depresión y ansiedad, Pablo diría, si tú te sientes depresivo y ansioso, ¿qué estás escuchando? Aprende a escuchar música que glorifique a Dios y que levante tu espíritu. Sabes, hay una canción que cada vez que la escucho, cada vez que la canto, puedo estar preocupado, puedo estar enojado, puedo estar triste, puedo estar deprimido. Pero cada vez que la escucho, mi espíritu se eleva a Él. Y la canción dice, ay de mí, que siendo pequeño, han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador. Yo he visto la gloria del Hijo de Dios, tan alto, tan santo, tan puro y sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono. Él gobierna. No hay otro. Gloria incomparable es tu gloria, oh Dios. La cantaría, pero se rompe el espíritu. Pero yo escucho esa canción y no hay nada que me impida levantar mis manos y adorarlo en ese momento. Porque la música, las palabras que tú escuchas en una canción tiene un impacto en tu mente y en tu corazón. Y Pablo está diciendo, ¿qué es lo que escuchas? Con cánticos espirituales. ¿Cómo busco ser lleno del Espíritu? Canta salmos, canta canciones
que te conecten con Él, aún en los momentos más duros. Y lo segundo, lo encontramos en el último versículo que vamos a ver hoy. Versículo 20. Dice así: dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué frecuencia debo de dar gracias? Siempre, dice. Siempre. Siempre tenemos que dar gracias. Debemos acostumbrarnos. ¿Sabes qué es lo triste? Que nos hemos acostumbrado a las bendiciones de Dios, que dejamos de verlas. Estamos acostumbrados a ver el puntito negro en nuestra hoja blanca. Esas situaciones que nos afectan. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios porque tienes 2 pies para caminar? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios porque puedes respirar? ¿Cuándo fue? Dice Pablo, denle gracias a Dios en todo. Debemos de estar agradecidos y debemos de dejar de concentrarnos en las cosas que no tenemos y comenzar a diariamente ser agradecido con Dios y decirle: gracias por todas tus bondades diarias. Gracias porque puedo respirar, porque me puedo levantar, porque abrí los ojos. Gracias. Y dejar de enfocarnos: es que no me has dado el trabajo que te he pedido, es que no me has dado esto, no me has dado aquello. Pablo dijo: el que vive como sabio y no como tonto es aquel que sabe que lo que escucha es valioso y tiene la oportunidad de hacerlo para ser lleno del Espíritu Santo, porque es su mayor anhelo. Y número 2, siempre vive agradecido con el Padre por todas sus bondades. Por eso Pablo escribió en Filipenses 4: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y dice como resultado, versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a ser agradecidos por lo que ya tenemos. Tenemos que dejar de concentrarnos en lo que no tenemos. Y ese es un camino para ser lleno del Espíritu de Dios. Es una manera de cambiar nuestra forma de pensar, de estar agradecidos siempre. Tenemos que encontrar el momento donde cantamos al Señor, donde lo adoramos. No esperamos a estar todos juntos, donde no nada más cantamos y adoramos, sino que diariamente también estamos siendo agradecidos con Dios. Y entonces vas a ser lleno. Nuestra bucket list, en la parte más alta, lo que más anhelamos, antes de casarnos, antes de tener hijos, antes de ser abuelo, antes de obtener una casa, antes de todo lo demás, nuestro deseo más alto debe de ser lleno del Espíritu Santo. Debe de ser una búsqueda diaria. ¿Y cómo hago esa búsqueda? ¿Cómo hago esa búsqueda por Él? Por lo que escucho, por lo que pienso, por lo que adoro, por el agradecimiento que hay en mi corazón. Ser lleno del Espíritu Santo debe de ser lo primero en nuestra vida. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos consuela y es el que nos ayuda en tiempo de dificultad. Romanos 8:11 dice así: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dará vida también a vuestros cuerpos mortales. ¿Por quién? Por el Espíritu que ya mora dentro de ustedes.
que tu anhelo principal sea tener más del Espíritu Santo. En tu manera de pensar, en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, que sea evidente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de que el Espíritu Santo mora en cada uno de aquellos que le han entregado su vida a Cristo y es el sello, con nuestra vida diaria lo entristecemos. ¿Cómo lo entristezco? Con lo que escucho, con lo que hablo, con lo que pienso, con lo que actúo. Porque a veces no nos emborrachamos con alcohol, pero nos emborrachamos de orgullo. Y tú conoces cómo camina, cómo habla, cómo actúa el que está lleno de orgullo. No nos emborrachamos con alcohol, pero sí nos emborrachamos con materialismo. Y tú sabes cómo camina, cómo huele, cómo actúa aquel que ama lo material. No nos emborrachamos con alcohol, pero sí con perversión, con malas palabras, sí con amor al dinero. Y Pablo está diciendo: el que se emborracha con todo aquello y come como prioridad todo aquello que no es el Espíritu Santo, no está redimiendo su tiempo, está actuando como un tonto. Hoy yo te quiero invitar a redimir tu tiempo. Yo espero y el Espíritu Santo te hable y te haga ver cuál ha sido tu prioridad en tu vida. Quizá es tener un negocio, quizá es prosperar, y no está mal. Dios te lo va a dar, pero tienes que poner tu vida en orden. Tenemos que anhelar el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo hoy quiero dejarte un reto. Y quiero retarte por los siguientes 7 días a 2 cosas. Número 1, a pesar de cómo te sientas, a pesar de cómo te esté yendo en el día, decide en la mañana apartar un momento para adorar al Señor. A lo mejor vas a ir manejando al trabajo y te vas a levantar un poquito más temprano para llegar al estacionamiento y dedicarle 5 minutos al Espíritu Santo y decirle: Espíritu de Dios, aquí estoy. Hoy vengo a adorarte. Y busca una canción como a mí me conecta, Es tu gloria, de Kenneth Rojas, a su presencia. Busca una donde vas a dedicarle 5 minutos y a lo mejor nunca lo has experimentado. Hazlo 7 días, de aquí al siguiente miércoles. En la mañana 5 minutos y antes de dormir 5 minutos. Conéctate y dile: Espíritu Santo, te amo. Y permite que lo que escuchas, que lo que cantas, inunde tu vida. Y número 2, comienza a ser agradecido con Dios por todas sus bendiciones. Igual, en la mañana y antes de dormirte. Y no nomás digas: Señor, gracias porque eres bueno. Él es bueno. Pero enuméralas. Te doy gracias por mi esposa. Te doy gracias porque está sana. Te doy gracias porque puede caminar. Te doy gracias por mis hijos. Te doy gracias porque el día de hoy tuve aire para respirar. Te doy gracias por todo lo que me has dado. Si todos los días tú comienzas a hacer esto, en la mañana, en la noche, y si tienes tiempo a mediodía, hazlo también a mediodía. Si tienes un trabajo repetitivo y estás escuchando música de banda todo el día, ¿por qué no te pones los audífonos y callas todas las demás voces? Y por un tiempo te pones. Leí la historia de un hombre que decía que tenía el trabajo más horrible. Trabajaba con solventes y todo el día por 4 horas, nomás eso le permitían trabajar por ley. Por 4 horas estaba rodeado de solventes y siempre salía con dolor de cabeza. Y dice que un día empezó y el jefe vio que salía sonriendo, no andaba bien loco. Pero dice que un día él decidió que esas 4 horas que él trabajaba, él se iba a poner sus audífonos, iba a adorar a Dios, iba a orar todo el tiempo que él estaba ahí. Dice, al principio duraba 20 minutos, pero de repente al paso del tiempo se dio cuenta que 4 horas mientras trabajaba estaba adorando a Dios.
Estaba diciéndole gracias, eres bueno, eres grande. Y dice que de repente todo cambió. Salía de ese cuarto y estaba alegre, agradecido por su vida. Que si cuando estás lavando trastes te pones tus audífonos, que si cuando estás recogiendo, que si cuando estás haciendo, da más tiempo para hacer lo que Pablo dijo, cantar y adorar. ¿Por qué? Porque antes de yo morirme, yo quiero experimentar la llenura diaria del Espíritu Santo. Quiero experimentar su poder fluyendo sobre mí, trayéndome la paz que yo no puedo imaginar, trayéndome la fortaleza con la que yo nunca pude vivir, siendo feliz y alegre, no porque tenga todo, sino porque lo tengo a Él. Yo hoy te quiero animar a que revalores tu bucket list, tu lista de deseos. Que pongas como tu anhelo principal ser lleno diariamente de su Espíritu Santo.